Mancha de nuestro país, España, vivió hace 400 años un maravilloso escritor llamado Miguel de Cervantes. Cervantes escribió muchos libros, pero el más famoso y el conocido fue el Quijote. Los niños de segundo vamos a representar una aventura del Quijote con los molinos de viento. Esperamos que les guste. Los molinos de viento. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no hace mucho tiempo un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Don Quijote en aquellos días habló con un vecino suyo, labrador y hombre de bien. Tanto le dijo y le prometió que lo convenció para servirle como escudero. Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer e hijos y se convirtió en escudero de Don Quijote. Sancho, que no estaba acostumbrado a caminar, decidió llevarse a su asno, al que llamaba Lucio, y el que cargó con sus alforjas. Saca el escudero, bonazo, mi dormitón, pisa el que dirige su señor, Quijote totalmente fantasía, caballero del honor. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho, Quijote, Quijote, Era de noche cuando se pusieron en camino para que nadie los viese, ni los hallase con que los buscasen. Al alba, cuando ya amanecía, el amo y su escudero conversaban animados, cuando sobre una loma avistaron 20, 30, 40 molinos de viento. Tan pronto Don Quijote los vio, le dijo a Sancho: Oh, amigo Sancho, la suerte va guiando nuestros pasos. ¿Ves allí en esta loma 20, 30, 40 furibundos gigantes? Con ellos he de entrar en batalla y arrebatarles la vida a todos y cada uno. ¡Qué gigantes, mi señor! Aquellos que mueven los brazos amenazando. ¡Qué gigantes, mi señor! Aquellos que allí ves, unos tienen los brazos casi tan largos de 2 leguas. Mira, vuesa merced, que aquellos que allí se ven no son gigantes, sino molinos de viento, pero con ellos parecen brazos solo altos, movidos por el viento que hace mover la piedra del molino. Bien se ve que no entiendes de aventuras, amigo Sancho. Ellos son gigantes. Y si tienes miedo, apártate de ahí y ponte en oración, mientras yo entro con ellos en desigual batalla. Y diciendo esto dio de espuelas a Rocinante, su caballo, y arremetió contra los molinos mientras gritaba: No huyáis, cobardes viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Se levantó un poco de viento y las grandes aspas de los molinos comenzaron a moverse con fuerza, a lo cual Don Quijote exclamó: Aunque mováis más brazos que los del grande Briareo, me lo habéis de pagar, villanos, por mi amada Dulcinea del Toboso. Los molinos son gigantes que hay que derrotar, los gigantes el mejor posee, y Sancho se combate fuerte y fiero en Don Quijote lo que ves. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. embistió contra el molino que tenía delante y cayó rodando maltrecho por el campo. ¡Válgame Dios, Dios mío! No le dije a vuesa merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento. Calla, amigo Sancho, que las cosas de la guerra están sujetas a continua mudanza. Y estoy seguro de que así lo sabio Frestón, quien ha convertido a estos gigantes en molinos de viento, por quitarme la gloria de esta batalla. Sancho no comprende a su señor, su cabeza es solo corazón. Quijote es una de maravilla y Dulcinea es el amor. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. Y recogiendo sus cosas, continuaron sus andanzas, en busca de aventuras.